es lo que más relevante habéis visto, ¿no? Desde los últimos años en cuanto a la arquitectura? Porque no se construye igual que hace 20 años, ni de coña, ¿no? Ha cambiado mucho la normativa, ha cambiado mucho la forma de construir, materiales, demás. ¿Qué es lo que a lo mejor más allá os haya impactado en estos últimos años? ¿Alguna cosa que os venga a la cabeza? Me da igual materiales, me da igual diseños, me da igual, sé que las normativas han cambiado, sé que... ¿Qué es lo que dices? ¿Ha sido disruptivo, innovador o que ha cambiado por completo la forma de pensar o de construir una casa? Pensar, diseñarla, construirla, pues ejecutarla, ¿vale? Lo que vosotros creáis. Yo en cuanto al diseño sí que destacaría que el cambio de sociedad, ¿no? Entonces vamos a viviendas, hablando de viviendas propiamente, donde el corazón de la vivienda son las cocinas y las zonas de día. Esa unión de cocina, comedor, estar. Todo el mundo nos lo está pidiendo, pero es que es la forma de la familia de hoy en día. No, claro, no la cocina una parte de mujer, la vivienda, el salón a otra, muy separado, la cocina solo entra la mujer. No, todo eso ha cambiado drásticamente a través de la sociedad que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y destacaría eso, el cambio de usos y de habitar de las viviendas. Bueno, pero al final es parte del progreso que muchas veces parece que no existe, pero sí que lo hay cuando antes la cocina era para la mujer y los niños estaban con la mujer, ¿no? Ahora hoy en día pues sí que es verdad que es muy evidente, pero no lo había pensado así. Claro, es un poco ese cambio. Incluso integrar los baños dentro de los dormitorios. Antes era el baño una zona cerrada que no compartía nada más. Pues ahora muchas veces los tocadores ya están integrados dentro de tu propio dormitorio. Es verdad que los sitios así como más reservados, como es el inodoro o la ducha, sí que aún estamos respetando esas cabinas, pero los sitios más de tocador y demás sí que ya están abriéndose, incluso el vestidor hacia la habitación, y que todo sea un único espacio, correcto. Sí, yo creo que es una cuestión de la evolución cultural y de ese cambio cultural que ha habido en los últimos 20 años, que bueno, aún queda bastante por pulir, pero sí que es cierto que yo creo que ya no es una mujer y un hombre, sino una familia, y entonces todo eso está condicionando el diseño de las viviendas actuales, y por eso todas estas cuestiones que estamos comentando. Muy bien, muy bien. Pues bueno, al final ya sí que vemos que sí que han habido evoluciones que a lo mejor no son tecnológicas, no son materiales, sino simplemente nuestra forma de vivir y de ver las cosas que hace que las casas sean diferentes. Sí, tecnológicas también. Sí, evidentemente. Materiales más duraderos. Softwares, ¿no? Softwares, como puede ser la implementación de la domótica en la vivienda para hacerlo todo mucho más fácil, ¿no? Pues al final son dos vertientes, la cultural y la tecnológica, es lo que va influenciando más al estilo de las viviendas. Luego también hay una evolución, que es una cuestión más técnica, que es el tema de la eficiencia energética, que evidentemente pues ya yo creo que tenemos que tomar conciencia a toda la población de que es importante cuidar la eficiencia energética en las viviendas para no consumir tanto y luego al final no repercutir sobre el planeta. Yo creo que eso también. Buena pregunta, y ahí enlazo yo un poco. Quien genera esas normas que son reflejadas en niveles europeos, de climas europeos, ¿se dan cuenta que estamos en la península ibérica, que estamos en Islas Baleares y que estamos en Islas Canarias? Sí, porque es que no tiene nada que ver la mitad norte con la sur, en cuanto a temperatura. Mi percepción, estándares europeos, alemanes, franceses... ¿Se crean allí? Nos los traemos aquí. Es normal que una casa, igual no es igual, ¿vale? Entiendo que una casa alemana tendrá un espesor más ancho, pero sí que es verdad que aquí estamos llegando a unos niveles de calidad en cuanto a hermeticidad, etcétera, que quien lo paga es la persona que va a vivir dentro, quien te obliga es el Estado y quien lo tiene que pagar eres tú, ¿no? Entonces, en un clima mediterráneo, como comúnmente decimos, ¿no sería más fácil hacer casas que recibieran el sol de alguna forma? Digo yo, ¿eh? Es una pregunta que yo me hago, que las casas se han multiplicado los precios por tema de la crisis que hemos tenido, más los costes que ahora tenemos que pagar. ¿Cómo lo veis? A ver, al final sí que es cierto que son estándares europeos y que al final es una cuestión ecológica a nivel ya de Europa, mundial quizás, pero
pero sí que es cierto que en función de la posición en la que tenemos una vivienda existe una serie de características que tiene que tener esa vivienda. No estamos hablando de que las mismas características que tenemos aquí, por ejemplo, en la zona más alta de montaña de Alcoy va a tener las mismas características que la de una de costa. De hecho, cada una de las materializaciones sí que se calcula para que tenga una eficiencia energética y siempre estemos ahí. Claro, al final el clima de costa no va a ser el mismo que de la montaña, por lo tanto ahí sí que nosotros como técnicos trabajamos para que se cumplan esos estándares, evidentemente que nos exige la normativa, pero sí que no son los mismos. Te doy la razón que sí que es cierto de que al final eso lo acaba pagando el promotor y eso es una lucha también que tenemos nosotros continuamente, pero sí que es cierto que es por el bien propio de la propia vivienda, del propio mantenimiento, del propio gasto que puede producir. De hecho, nosotros incluso te diría que llegamos bastante tarde porque el tema de la eficiencia energética en otros países hace muchos años que se están catalogando cada una de las viviendas en qué niveles están. Claro, entonces estás diciendo que sí que hay una forma de calcular adaptada al entorno, ¿no? Entonces yo iba ahí preguntando por qué lo hacemos tan bien, que para mí es un poco excesivo, desde el desconocimiento, desde la barra del bar aquí apoyado, ¿vale? Que igual sí que tiene una explicación, ¿no? Entonces, una casa que está en costa va a tener un índice determinado por la temperatura media que tiene durante el año y va a tener un espesor, por decirlo de alguna forma, menor que una que está en Alcoy, ¿no? ¿Es así? Ah, vale. Vale, entonces sí que se adapta. Sí, se adapta, claro. Y es verdad que... De hecho en la propia normativa, en función de la posición que tiene esa vivienda, te da unos estándares. Posición o dices la ubicación, ¿no? Ubicación, altura, claro, tú eso hay un estudio previo por el que te dicen, bueno, estas zonas de mayor índice pluviométrico, soleamiento y demás, y entonces a partir de ahí tú tienes una característica de esa vivienda y tienes que adaptarla a ese objetivo. Vale, muy bien, entiendo. Yo entiendo que inicialmente también el coste de esa vivienda va a ser superior, pero a lo largo de los años lo vas a amortizar por esa eficiencia energética. A ver, a lo mejor no llegas, sí, pero está claro, eso es así. El confort, ¿no? Claro. De vivir en esa casa que está adecuada. Claro. No tiene con nada las que placas ver. solares. Yo vivo en una casa que es la casa de mis padres, es un piso, y aquello es insufrible. En verano es una casa de primavera. Claro. No, solo. Es una casa... Clima templado. Es una locura el calor que hace allí, que tú vas descalzo y las casas típicas que tienen un saliente en la parte de la fachada, cuando vas descalzo y caminas por ahí dices casi que te quemas. Por la transmitancia. Es una locura, ¿eh? Es una locura. Entonces Sí. puedes tener un aparato tirando ahí todo el rato, pero claro, es que no... Sí, No, están peleando mostrando. el frío y el calor ahí y no... Claro, pero claro, yo veo las casas de hoy en día que digo, ostras, es una locura, ¿eh? Y si te vas a... ¿Cómo se llaman estas? Las Passive House y cosas de estas, eso ya es top, ¿no? Claro, ahí es el 0-0. Eso ya es el sello. Claro, que igual sí que es un poco excesivo, tal vez. Bueno, al ¿Cómo se pone el final... límite, no? Al final cada uno decide, o sea, tampoco la normativa no nos exige a esos niveles, ¿no? Al final yo creo que lo podríamos comparar con el tema de si tú quieres un coche eléctrico, un híbrido o un gasolina, ¿no? Ya sabes que gasolina y diésel va a durar lo que va a durar y luego van a panelarizarlos. Pues en este sentido las casas va a ser igual. O sea, Va a ir a más, no va a ir a menos, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que es una cuestión de conciencia, es una cuestión de evolución, es una cuestión de... cultural también, porque al final cuando la gente sea consciente de que al final es una cuestión de cuidar el planeta y de que tú interiormente estés mejor en tu vivienda, yo creo que eso irá más, con lo cual también bajarán los precios. Esto es como todo. Al final es un poco la comparativa con los coches, pero bueno. A ver, yo en verano me voy a la casa de mi madre a dormir. Es que no se puede. En casas así, claro, las casas de ahora, pues entiendo que ya van... Las casas que se están construyendo hoy en día, en el 2024, estas cosas ya no pasan, entiendo, ¿vale? Y conforme vayamos evolucionando, pues van a ir a mejor, pero claro, es que mejorar lo que está ahora, no sé, pero se podría, igual en cuanto a tecnología, ¿no? Yo creo que todo es mejorable en esta vida. Sí, igual el consumo de energía, ¿no? Se van a hacer algunos sistemas para que, no sé. Eso ya se está estudiando a nivel, las propias casas de calefacción, aire acondicionados y demás están intentando que el consumo cada vez sea menos o teniendo el mismo rendimiento. Y eso va a seguir siendo así porque hay una normativa que nos lo va a exigir y cada vez más.